Bueno, vamos a hacer una tier list de algunos de los ejércitos más importantes de la historia, los que han sido mejores en su momento, los que han destacado más. Lo he clasificado así. Sería el mejor de la historia, que este sitio va a estar reservado solo por uno. Luego mejor en su época, te la podrían liar, aceptable y normalillo. He puesto varios, faltan muchos, hay muchos más, o sea, la historia es muy larga, habría podido poner muchas más cosas, pero he puesto estos porque, bueno, me parecía interesante hacer un tier list con ellos. Se podría hacer con otros perfectamente, no hay ningún problema, y si falta uno me lo dejáis en comentarios y soy consciente de que faltan, pero tampoco voy a hacer 20 o 30, ¿vale? Entonces, empecemos, y estos son los almogáveres, ¿vale? Los almogáveres eran básicamente mercenarios de la corona de Aragón, eran básicamente catalanes y aragoneses, y eran como una, entre comillas, fuerza especial de su época. Era infantería ligera y la liaron bastante en Grecia, por ejemplo. El emperador bizantino los contrató para luchar contra los turcos, los traicionaron, luego arrasaron con Grecia. Eran una fuerza bastante respetable. Tengo que decir que de la Edad Media no he puesto muchos ejércitos, porque en la Edad Media eran más reinos pequeños. Entonces no habían ejércitos grandes y poderosos como tal, o sea, los habían, pero no como en otras épocas de la historia. Entonces no vais a ver mucho de la Edad Media. Entonces voy a dejar los almogáveres, te la podrían liar. El siguiente es la Francia napoleónica, los ejércitos de Napoleón, de principios del siglo XIX, 1800, por ahí. Voy a poner mejor en su época. Y es que, bueno, tampoco hace falta decir mucho más. O sea, los ejércitos napoleónicos, lógicamente, o sea, eran de lo mejor que había en ese momento. Era una máquina de guerra imparable. O sea, era una época donde Reino Unido mandaba en el mundo, donde era la potencia más fuerte, pero durante los años de Napoleón y las conquistas napoleónicas de Europa, pues pusieron como una pausa dentro del Imperio Británico, por así decirlo. Como realmente fue Napoleón los ejércitos terrestres más fuertes, o sea, lo que es la marina y la armada sí que era mejor la británica, pero en su momento los ejércitos napoleónicos pues eran los mejores. Luego tenemos aquí el Imperio Otomano, que el Imperio Otomano también duró muchos años, podríamos clasificar por épocas. No es lo mismo el Imperio Otomano del siglo XV que el del siglo XIX, en cuanto a relevancia histórica o peso internacional. Pero claro, sí que hubo épocas que fueran los mejores, otras que no. Tomaron Constantinopla, llegaron hasta Budapest, tenían un imperio muy grande y el ejército pues era... Fueron de los primeros en introducir armas de fuego, no los primeros, pero de los primeros. Tenían la gran bombarda que derribó el muro de Constantinopla también, que por cierto no la construyeron ellos, la construyó un húngaro. Pero aún así, o sea, el Imperio Otomano sí que... Voy a poner mejor de su época. Como he dicho, duró mucho el Imperio Otomano. Hay épocas que no eran los mejores, ni mucho menos. Pero yo creo que vale la pena dejarlos aquí, yo creo que lo merecen. Porque realmente en su momento sí que fueron muy poderosos. O igual, no, sí, lo dejamos aquí. Puedo que lo vaya a mover después, todo no tiene por qué estar todo así todo el rato. El Imperio Británico, o sea, la infantería colonial británica, es que dominaron el mundo prácticamente. O sea, yo les voy a poner en mejores de su época y también, igual un poco que el otomano, duró mucho tiempo, no fue 10 años o 20 años, no, fueron desde más o menos cuando empezó a fallar un poco el Imperio Español. El que pilló protagonismo fueron los británicos y realmente eran o sea, fue la potencia más fuerte durante muchos años. Ya te he dicho, con algún intervalo, por ejemplo, con las épocas napoleónicas, así, Francia incluso tenía un ejército mejor que el británico, pero en general, mejor de su época. Luego tenemos los persas, que los persas, o sea, al ser un imperio antiguo, podían concentrar un gran número de tropas, ¿vale? Por población y tal, pues era grande, tenían bastante población comparado con lo que había en esa época. Entonces reunían un gran número de ejércitos
tampoco eran ejércitos muy, muy profesionales. Sí que habían, por ejemplo, los inmortales, y así que sí que eran soldados inmortales, hay que eran soldados profesionales. Pero voy a dejar... El Imperio Persa lo voy a dejar en... Te la podían liar. No por nada, sí que fueron muy importantes y todo, pero claro, más que todo porque se me quede todo un poco mejor clasificado. Ya digo, igual luego muevo cosas, ¿vale? Os voy a dejar en... Te la podrían liar. Luego tenemos al ejército soviético. El ejército soviético, me refiero al ejército soviético en general, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, todo. Fue pues un ejército también muy grande, avanzado, tenían un arsenal nuclear increíble también, era el ejército que rivalizaba con Estados Unidos, el que venció a la Alemania nazi, no solos, pero poniendo mucha sangre también. Pero el ejército soviético yo creo que merece estar en... No es el mejor de su época, creo, porque es que no lo fue. La Segunda Guerra Mundial, yo creo que el mejor ejército fue el alemán, y hablaremos de él también, y tampoco durante la Guerra Fría, porque yo creo que el americano está por encima. Entonces le voy a poner en te la pueden liar, pero claro, es que tenemos que tener en cuenta la época, porque claro, lógicamente el ejército soviético es mucho mejor que el Napoleón, pero claro, hay más de 100 años entre uno y el otro, o sea, me refiero, tienes que tener en cuenta la época. Si pones un ejército moderno de hoy, aunque sea de un país pequeño, me refiero a ese tipo, no sé, el ejército de Rumanía, pues es mucho mejor que el imperio colonial británico, si lucharan, ¿no? Bueno, las armas son mucho mejores y es mucho más actualizado. Esto por supuesto, pero me refiero en el contexto de la época. Lo voy a poner en te la podrían liar. Más que todo porque no fueron los mejores de su época. Fueron los segundos, yo creo. En algunos momentos incluso más que Estados Unidos en algunas cosas. O sea, si hablamos de la Unión Soviética en general, me refiero. Pero lo que es el ejército... Y aquí puede haber discusión y lo entiendo, ¿eh? Pero lo voy a poner en te la podrían liar. Estos son los hunos. Los hunos fueron los que, no la única razón, pero una de las razones que acabaron terminando con el Imperio Romano. Y bueno, hacían muchas masacres, o sea, ganaron muchas batallas en los romanos, luchaban de una forma distinta que los romanos no estaban acostumbrados, hacían un uso del caballo, de la flecha y el arco de flechas y todo, y los romanos no estaban tan acostumbrados a esto. ¿Qué pasa? ¿Eran fuertes? ¿La liaron mucho en el Imperio Romano? Sí. Pero es que también tenemos que tener en cuenta que el Imperio Romano del siglo V, que es cuando aparecieron más o menos los hunos, no tiene nada que ver con el Imperio Romano de la época de Augusto, pero es que nada que ver. O sea, yo creo que los hunos llegan a llegar en la época de Augusto, por ejemplo. La habrían liado seguramente, pero no tanto como lo hubieran hecho como lo hicieran en el siglo V. Entonces los voy a dejar podría estar entre te la podrían liar y en aceptable. Lo vamos a dejar en aceptable porque no tengo casi ninguno aquí, o sea, no tengo ninguno. Pero bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Estos son los espartanos. Está claro que los espartanos vivían para luchar, vivían para ser guerreros. Eran guerreros formidables, hay muchas leyendas, hay muchas películas. Ellos solos hacían frente a muchos, hicieron la batalla de las Termópilas y todo. Pasa que era un ejército relativamente pequeño y sobre todo basado en la defensa de lo que era Esparta y en las guerras que podrían tener por ahí en Grecia. Pero por capacidad no tenían una capacidad de expandirse como por ejemplo los persas sí tenían. También por número de población y por demografía y todo, tampoco podían. Pero lo que era el ejército, el entrenamiento y tal, sí que están muy avanzados. Pero claro, les voy a dejar en aceptable por esto. Los voy a dejar en aceptable por esto, porque no... Sí que eran muy buenos guerreros, pero no era un estado capaz de invadir otros territorios así a gran escala, como si podían hacer otros imperios, porque no era un imperio Esparta, era un reino que vivía en el sur de Grecia y tenían sus guerras en Grecia y tal, pero no se expandieron, como por ejemplo sí que hizo Alejandro Magno, que no lo he puesto, lo podría haber puesto, pero lo vamos a dejar en aceptable, ¿vale?
Aquí tenemos a la Wehrmacht alemana de la Segunda Guerra Mundial y ya os digo ahora que lo voy a poner en el mejor de su época y os voy a explicar por qué. Porque Alemania perdió la guerra, esto lo sabemos todos, pero realmente, o sea, lo que era la efectividad del ejército alemán no lo tuvo ninguno. Alemania perdió porque se estaba enfrentando a Rusia, a Estados Unidos a la vez, al Imperio Británico a la vez, y es que no tenía, o sea, Rusia y, o sea, la Unión Soviética y Estados Unidos tenían muchos más recursos que Alemania. Alemania, para empezar, no tenía ni petróleo ellos mismos, o sea, tenían el de Rumanía o sí, pero tampoco les daba para tanto. No tenían los recursos naturales que podía tener Estados Unidos y la Unión Soviética, ni la capacidad industrial de Estados Unidos, no lo tenían, pero lo que es el ejército, de cómo la efectividad que tenían, tomaron toda Europa, llegaron hasta Stalingrado, que es el actual Volgrado, en el río Volga, en Rusia, las costas de Normandía, Escandinavia, Noruega, y todo esto lo hicieron con una relativa facilidad, y luego aguantaron o sea, aguantaron 3 años, cuando se expandieron al máximo, luego pudieron aguantar un poco su caída. Pues que claro, les están atacando de todos lados, y Europa la habían controlado ellos, pero había muchos movimientos de resistencia. Entonces, por innovación militar, tácticas militares y todo, yo dejo a la Wehrmacht en el mejor de su época. En el sentido militar, no digo en el político ni mucho menos. ¿Vale? Y en mejor de su época también voy a dejar a los tercios españoles, porque fueron bastante innovadores. En el sentido que vienes de una edad media, que eran más combates así con espada, caballos y así, y es aquí cuando empezó a perder efectividad las cargas de caballería, por ejemplo, porque hacían las formaciones estas de picas, con arcabuceros. Se introducían armas más nuevas en ese momento, como pueden ser las picas, los arcabuces, los cañones, y los combinaban muy bien, y esto les hacía ganar muchas batallas, incluso estando en inferioridad numérica. Entonces yo creo que los tercios españoles sí que fueron los mejores de su época, sin ninguna duda, ¿vale? Los mismos te diría del Imperio Mongol, de los mongoles, que también están aquí. Hay muchos y mejor de su época, porque claro, lógicamente la mayoría de los que he pillado pues son pues, claro, ya son los que han sido importantes. Claro, el Imperio Mongol fue el imperio contiguo más grande de la historia. Contiguo me refiero en que toda la frontera, no como por ejemplo Reino Unido o España, que eran imperios, pero de mar, ¿no? O sea, tenían partes en África, partes en América, pero no de forma continua, por ejemplo, como el Imperio Ruso o como los mongoles, que como he dicho llegó a ser el más grande de los imperios contiguos del mundo. Y también eran un poco parecidos los unos, pero mejorados. También los unos son del siglo V más o menos, siglo IV, siglo V. Los mongoles son del siglo XI, siglo XII, por ahí. Bueno, o sea, de cuando hicieron la expansión de Genghis Khan. Y claro, pusieron muchos problemas, conquistaron muchos territorios, y eso no se hace con un ejército mediocre. O sea, realmente usaban tácticas de guerra, muchas psicológicas, de, por ejemplo, lanzar cadáveres en ciudades para que se contagiaran las ciudades. Era un ejército prácticamente a caballo, recorrían grandes distancias en muy poco tiempo, algo que en esa época era muy difícil, ellos lo hacían, y eso les permitió esa expansión desde el centro de Asia hasta Europa, China, todo, ¿vale? Luego voy a poner a los vikingos, que son los siguientes. Los voy a poner en aceptable, porque sí que eran guerreros buenos y conquistaron muchas, o sea, atacaron, más que conquistar, atacaron muchas partes de Europa, sin encontrar mucha resistencia. También era una época que Europa era bastante débil, los reinos que había en Europa, y eran muy buenos navegantes, o sea, buenos navegantes y todo, pero tampoco más. O sea, sí que están muy mitificados y todo, y en su momento pues la liaron bastante, pero los voy a dejar en aceptable, ¿vale? Nos quedan dos. Uno es el Imperio Romano, que no lo voy a poner en el mejor de la historia, y luego os explico por qué. Pero el Imperio Romano está claro que fue los primeros ejércitos profesionales del mundo. Fue una cosa muy avanzada por su época, la forma que tenían de luchar, la forma como se expandieron por Europa, las batallas que hacían, la disciplina militar. Los soldados se les hacía aprender a leer, por ejemplo, algo, te estoy hablando de hace 2000 años. O sea, era increíble la organización que tenían, cómo estudiar las lesiones, cómo con instrumentos y todo, sabían cada momento que tenían que hacer, si cubrirse con los escudos, cómo avanzar, cuándo no.
Estaba muy bien organizado, muy bien armado, eran espadas cortas, los escudos grandes, luchaban en formación. Era algo increíble para esa época y bueno, eso está. O sea, por el ejército romano, pues Roma logró alcanzar este poder y lo que somos hoy en Europa es el legado de Roma. Y entonces el último que he puesto, y aquí si queréis me lo podéis discutir, pero yo creo que no hay mucha discusión, es el actual ejército de Estados Unidos. Y me pongo en el contexto, por ejemplo, de cuando estoy haciendo yo este vídeo, acaba de pasar bueno, no sé, o sea, Donald Trump acaba de atacar unas bases nucleares en Irán y lo ha hecho con unos aviones, que es el B-2 Spirit, que son los únicos que pueden lanzar unas bombas que perforan los búnkers. Y cada uno de este avión, para que os hagáis una idea, vale como la plantilla del Barça y del Madrid juntas. O sea, que es una puta locura. O sea, es un ejército. Por números es grande, igual el chino es más grande. Ojo, con China también puede en unos años llegar a hacerle competencia real a Estados Unidos, pero no por ahora. Y el ejército de Estados Unidos es que tiene bases en prácticamente todo el mundo. Parte del arsenal nuclear, es el ejército más avanzado tecnológicamente. Los mejores aviones. Los tanques, no sé si los mejores, los Panzers alemanes también son muy buenos, ya podríamos entrar en debate, pero es que, o sea, realmente el poder militar de Estados Unidos, yo creo que nadie en la historia lo ha tenido. Y separando la de esto, lógicamente no están si luchan los americanos con los romanos, pues hay más de 2000 años de diferencia, por supuesto. Pero quiero decir, teniendo el contexto del momento, aún así, yo creo que ningún ejército ha sido mejor en la historia que el de Estados Unidos. Y es lo que yo realmente creo. ¿Vale? Entonces, la tier list ha quedado así, ha quedado mucho mejor de su época. Y os he explicado por qué, porque claro, la mayoría de las fotos que he elegido, pues, claro, ya son ejércitos que han sido bastante importantes. Entonces ha quedado un poco así. Se podrían mover cosas, seguramente. Se podrían mover cosas, no sé, igual podría bajar el otomano o a una... Igual no es justo que los soviéticos estén aquí, los otomanos aquí, pues que claro, los soviéticos es un imperio que duró 70 años, los otomanos duran mucho más. Los persas podrían subir. Los hunos podrían subir. Pero yo creo que lo vamos a dejar así. Vale, al final no he puesto ninguno en normalillo, porque claro, es que al final eran todos ejércitos que realmente han tenido un impacto en la historia, entonces... Bueno, ha quedado así, ¿vale? Se puede tener opiniones distintas, lo entiendo, o sea, es normal. No, o sea, me puedo equivocar en algo, puedo tener una opinión distinta, no todo tiene que ser, ni todos tenemos que pensar lo mismo, pero yo en base a lo que conozco de historia, lo que he ido leyendo y mirando, pues yo lo voy a dejar así, ¿vale? Entonces espero que os haya gustado. Si queréis cambiar algo, decís que algo está mal o lo haríais distinto, pues lo dejáis en los comentarios con educación, con respeto y estaré encantado de contestar, ¿vale? Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.